El idioma español es muy complejo. Tiene muchas situaciones que, si bien es cierto, cuando el hombre empezó a hablar, a compartir, balbuceaba, hacía algunos sonidos. Hasta hoy en día nosotros tenemos una mezcla de muchas situaciones. Dentro de esto vamos a encontrar que su complejidad y evolución pues viene aunado a estos temas. Por ejemplo, tenemos los neologismos. Vamos a encontrar distintos neologismos, pero en este caso vamos a hablar en relación al lenguaje como tal. Entonces tenemos que los neologismos son palabras o giros que se introducen a una lengua a fuerza del uso. Es decir, a veces utilizamos algunas palabras que no pertenecen a nuestro idioma porque no hay una traducción, porque así fue como nació la palabra como tal y es necesario tener su pronunciación o su utilización de la palabra como tal. Dice también las concepciones que adquieren vocablos ya existentes, por ejemplo, cliquear, emoticón y navegador. En este caso, nosotros cuando decimos cliquear es generar, ¿verdad? Un pulso sobre lo que es el mouse de la computadora. Entonces estamos cliqueando. Emoticón, sabemos nosotros que es los rostros que tenemos, por ejemplo, de emociones. Y navegador, definitivamente, es aquel buscador que nosotros empleamos para acceder a alguna información a través del Internet. Bueno, estos como tal no existían antes, sino fueron desarrollándose o nacieron por la necesidad que se tuvo de integrarlos al desarrollo de la tecnología como tal. Entonces, sobre esta idea es que nosotros vamos a hablar de neologismos dentro de lo que es la gramática y el lenguaje. Como criterios de admisión, un neologismo en general se pide que sea un vocablo necesario, es decir, que no exista otra palabra que lo exprese. Es decir, acá si ya tuviéramos una palabra que tuviera, por ejemplo, la expresión de lo que es cliquear, emoticón, navegador, pues no tendría sentido que nosotros la empleemos o que desarrolláramos estos aspectos. Como no existen, entonces por eso surgen estos. A veces existen sinónimos, pero un sinónimo no va a dar la representación exacta de la palabra que nosotros queremos expresar. Entonces, por eso es que debe de existir una construcción formal que se adecue a las pautas del idioma que se esté incorporando. Entonces, en este caso, la representación como tal de una emoción pues es la expresión, un gesto, ya sean palabras o un gesto facial, pero en este caso, como no podemos decir, ¿verdad? Es que estamos emitiendo un gesto facial, entonces la palabra es de emoción, un emoticón. Los neologismos van sufriendo adaptaciones gráficas para cumplir su requisito. Es decir, conforme vamos a ir avanzando, pues van a ir surgiendo nuevas palabras. Palabras que en su momento buscan representar lo que nosotros estamos expresando como tal. Por ejemplo, tenemos los neologismos, dice antivirus, es decir, ya teníamos la palabra como tal, ¿verdad? Virus establecida. Pero en este caso, antivirus significa que es antes del virus. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos padeciendo de una pandemia. En este caso, como tal, nosotros estamos desarrollando, se está dando, perdón, las vacunas del antivirus como tal. A eso se refiere. Entonces nosotros no teníamos, por ejemplo, esta palabra, sino esta viene a surgir de la necesidad que nosotros tenemos como tal. A eso se refiere. Por ejemplo, tenemos al blogger, a chatear, el ciberespacio, el clic, que habíamos dicho, ¿verdad? Cliquear como tal. Entonces, cada uno va a nacer según la necesidad que nosotros tengamos. Tenemos que los neologismos a menudo son polémicos y resistidos por ciertos sectores cultos. Es decir, nosotros vamos a tener en su momento aquella situación
de integrar en el lenguaje las palabras adecuadas. No vamos a integrar cualquier situación, ¿verdad? Sino según la necesidad de nuestro idioma, es como va avanzando el léxico. Por eso es muy importante que nosotros en su momento aprendamos a hablar de manera correcta. Si bien es cierto, existen, más adelante vamos a ver, si bien es cierto, existen muchas expresiones coloquiales, eh, en su momento son paupérrimas, ¿verdad? O sea, son pobres en el léxico de la persona como tal. Entonces es fácil escuchar qué chilero, qué tal voz, ¿verdad? Esas expresiones que son muy paupérrimas, definitivamente. Entonces, en esta línea nosotros vamos a encontrar que el neologismo viene a suplir una necesidad que tiene el lenguaje como tal. Muy bien. Dentro de ello también vamos a encontrar arcaísmos. ¿Qué se refiere al arcaísmo? Es una expresión anticuada. Por ejemplo, la palabra a tientas. Es decir, una persona entró a tientas en la oscuridad, ¿verdad? Pero esa palabra ya no se utiliza mucho, ¿verdad? O sea, entró con incertidumbre, con temor, entró inseguro, porque, o sea, no sabe qué hay en ese espacio como tal. A eso es a lo que se refiere. Entonces, sobre esa línea es que nosotros vamos viendo. Vamos a encontrar entonces neologismos, vamos a encontrar arcaísmos. Dijimos que los arcaísmos van a ser expresiones anticuadas, ¿verdad? Vamos a encontrar los anglicismos. ¿Qué es un anglicismo como tal? Dice que viene del término del idioma o como tal inglés. En este caso son tomados para el español y nosotros claramente podemos emplearlo, ¿verdad? Siempre decimos para el ejemplo que está acá, ¿verdad? Decimos Wi-Fi, el parking, cuando nosotros podemos decir, ¿verdad? La conexión inalámbrica de red inalámbrica, el parqueo como tal. Entonces, sobre eso es que nosotros hablamos de los anglicismos. En este caso, un anglicismo va a desarrollarse en la comunicación, solamente que nosotros lo vamos a emplear para aquellos términos, nuevamente, que ya fueron creados en otro idioma y que en el nuestro no tiene una traducción. También podemos llamarle, ¿verdad? Parte de los préstamos que nosotros tenemos del español. Muchas personas, por ejemplo, cuando para determinar y decir sí, solamente dicen ok. Y eso no es correcto. Nuestro idioma español cuenta con una riqueza de la cual nosotros tenemos que desarrollar. En este caso, vamos a ver varios anglicismos y está, por ejemplo, el backstage, clip, lounge, banner, comfort, main, bar, cool, marketing, ¿verdad? Y nosotros en su momento pues podríamos estar detrás de bambalinas, ¿verdad? Para backstage. Está en el espacio, ¿verdad? Destinado para el descanso. Un clip, o sea, podría ser está con un seguro, el lunch, o sea, está refaccionando, ¿verdad? Está en el entretiempo para poder descansar, está tomando o está tomando un refrigerio, ¿verdad? Entonces nosotros en este caso vamos a tener mucha claridad de cuándo en su momento es necesario utilizar un neologismo, cuando nosotros es necesario retomar todavía con algunos arcaísmos o en su momento el uso de los anglicismos, que vuelvo y repito, no necesariamente tenemos que emplearlos para todo. Por ejemplo, cuando decimos, te voy a enviar un email, en este caso se le voy a enviar un correo electrónico. O sea, sí hay una traducción dentro del idioma. No podemos emplearlo simplemente así. ¿Está todo claro? Ok. No. ¿Está claro? Sí, está claro, ¿verdad? Se establece como tal. Tenemos extranjerismos. Son aquellas palabras de idiomas extranjeros que se introducen al propio idioma. En este caso, nuevamente, ¿verdad? Decimos ok para determinar alguna situación de afirmación. Y eso tiene que cambiar.
Vamos a hacer préstamos, extranjerismos, cuando no exista la palabra en el español que la determine como tal. Por ejemplo, aquí ya nos dice clip, ok, jeep. Y aquí nos dice, por ejemplo, máster, que en español se agrega la tilde aplicándose las reglas de acentuación local. ¿Por qué nosotros vamos a ampliarlo? Porque en un momento determinado, ahí definitivamente es un grado superior que se encuentra en un escalón de niveles. Tenemos, por ejemplo, cuando ya una persona se ha formado académicamente, pasó su primaria, su básico, su diversificado, el nivel de licenciatura, un posgrado, un doctorado, ya es máster, ¿verdad? O sea, ya tiene el culmen de la carrera en la cual se está formando. Y sobre eso es que nosotros hablamos, es decir, un máster, ya lo último que tenemos nosotros como tal. En este caso, entonces, ya es necesario utilizar esta palabra, porque en lo que es el español, pues no la vamos a encontrar. Ahí sí es válido el uso de lo que nosotros podemos encontrar. Aquí hay otro ejemplo. En informática tenemos el software y el hardware. En este caso, pues este sistema, esta estructura de lo que es el aparato en sí, la computadora, pues ya nosotros la estamos determinando, ¿verdad? Que no podríamos cambiar el nombre porque ya está establecido de su nacimiento. Es decir, su composición viene a hablarnos de lo que se expresa como tal. Nosotros explicamos, por decirlo así, las palabras, pero una traducción real, pues no vamos a encontrar. Entonces sabemos que la parte interna de la computadora y la parte externa de la computadora. A eso es a lo que nosotros daríamos como una traducción. Entonces, en este caso, no hay una palabra en el idioma español que reemplace y que nos dé la información correcta del software y el hardware. Entonces, en este caso, es necesario establecerlo. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo de extranjerismos. Está Pony, Élite, Barman, OK, Boutique, Click, Look, Slogan, un Blaster, Chef, entre otros. Ahora vamos a pasar a los xenismos. ¿Qué es un xenismo? Es una palabra extranjera que se utiliza en otra lengua, pero que mantiene la estructura y significado del lenguaje original. Aquí como tal, entonces, no se va a cambiar, ¿verdad? Sino simplemente se va a trasladar al idioma que se esté hablando o al idioma en su momento donde se necesite como tal establecerla. Dice, con la apertura de nuevos medios de comunicación hace que cada vez sea utilizado un xenismo. Los xenismos a menudo pueden adaptarse especialmente en el sonido debido a que las palabras de otros idiomas son equivalentes a una palabra similar. En un momento determinado vamos a encontrar que vamos a emplear xenismos porque la pronunciación de algunas palabras pues tienen un sonido similar a otra en nuestro idioma, pero tenemos que tomar en cuenta que no va a ser en su momento, ¿verdad? La misma escritura. Su sonido en un momento puede ser similar, pero su significado no va a ser igual. En este caso nos dice que el objetivo de los xenismos se usan para conocer el idioma, las costumbres, la forma de hablar y provienen de las palabras que pertenecen a la región donde nosotros estamos hablando. Podríamos citar, por ejemplo, el idioma inglés, podríamos citar los idiomas mayas, que tienen una estructura, si bien en la gramática, pero tienen una pronunciación o un acento muy especial. Y ese acento, pues no todas las personas lo pueden emplear o desarrollar. En este caso vamos a encontrar, por ejemplo, que el acento va a variar. Algunas personas podríamos, no sé, pronunciar algunas palabras en el inglés,
pero no la vamos, o sea, si no es algo materno, definitivamente no lo vamos a pronunciar de forma correcta. Una, podría ser que pronunciemos alguna palabra en el idioma quiché, pero de igual forma, ¿verdad? No lo vamos a pronunciar tal cual por la misma situación. Entonces ahí es donde entra el shenismo, ¿verdad? O sea, es decir, voy a pronunciar la palabra, voy a tratar yo de establecerla porque es el uso que yo necesito en el español, pero en su momento, ¿verdad? O sea, sigue siendo eh, un sonido muy variado, que si bien podría yo identificarlo a alguna palabra asociada a mi idioma, pero definitivamente no lo voy a poder establecer. Muy bien, ¿qué ejemplos tenemos de shenismos? Tenemos airbag, dispositivos de seguridad que se utilizan en los vehículos, es decir, ¿verdad? En el vehículo tenemos ¿cómo es este aparato? Como que para que se dé el aire o el limpiabrisas, por ejemplo. Boutique dice, se dice de un tipo de aroma de un vino que también se utiliza para decir un ramo de flores. Y aparte, boutique es una tienda de ropa. Canguro, tipo de mamífero que se caracteriza por tener una bolsa marsupial en el vientre. Y nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que se refiere como tal al animalito. Casting, chamán, coigüe, condado, copirin. Y entonces ahí viene, ¿verdad? Lo que yo les decía, la pronunciación que nosotros le damos a las palabras asociándolas a nuestro idioma y la pronunciación de las mismas. Podríamos igual citarlas en el idioma maya, ¿verdad? Cuando la persona dice, no sé, cotaj, pero o sea, no es solo cotaj, sino tiene un acento, una glotalización en la palabra. Por ejemplo, cuando dicen, buenas noches, shokakab, o sea, esa es la pronunciación que yo le doy, pero o sea, tienen una acentuación que es distinta a la que nosotros, o sea, realmente manejamos. Luego tenemos el léxico regional y generacional. Este, ya nos está estableciendo, ¿verdad? Cuando nos dice regional, es que pertenece a un sector, a un territorio. Generacional es que es trasladado o heredado en familias de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, etcétera, ¿verdad? En esa línea o en ese orden jerárquico. Entonces tenemos acá, dice, uno de los fenómenos más interesantes que tiene la disciplina de la lingüística es que pese a que millones de personas pueden hablar el mismo idioma, es frecuente que no todos hablen de la misma forma. Nosotros podemos observarlo en el idioma español, aunque tenemos que hacer la aclaración. A pesar de que nosotros hablamos, por ejemplo, el idioma español dentro de ese área generalizada, o sea, nosotros hablábamos el castellano, que es una derivación del español como tal. Si nosotros habláramos español, o sea, habláramos como los que hablan de España, y ellos utilizan mucho el eis, ¿verdad? Habéis. Entonces nosotros, o sea, nosotros, utilizamos mucho el nosotros, no el vosotros. Entonces ahí viene la diferenciación de la cual nosotros estamos hablando de esta variación. Podemos hablar un mismo idioma, pero definitivamente va a ir variando según las necesidades. Ejemplo, cuando nosotros decimos aceptar, ¿verdad? Así la pronunciación. Y hay personas que en otros países dicen aceptar. Entonces le cambian la pronunciación, aunque sepan que la palabra se escribe como tal. Aceptar, ¿verdad? Con P. Y ellos lo pronuncian como que fuera con C. Aceptar. Por ejemplo, cuando una persona, nosotros normalmente decimos frijoles y hay personas que lo tildan, ¿verdad? Y le dicen los frijoles. Entonces, no, hay una pronunciación distinta de lo que nosotros tenemos. Alguna vez, tal vez ustedes han escuchado que la persona dice la calor y nosotros entendemos que es el calor. ¿Tenemos el mismo idioma? Sí, solamente que hay una variación en la forma que se establece al pronunciar.
No puede haber una variante específicamente en la escritura, porque entonces ahí estaríamos alterando la gramática. Y definitivamente, entonces ya caeríamos en errores ortográficos, sino simplemente en la pronunciación o en la acentuación de las palabras. A ello es entonces que existe el léxico regional. Las integraciones entre personas provenientes de distintos lugares fue un factor determinante. Es decir, les decía al inicio, nosotros comenzamos como seres humanos a desarrollar un lenguaje pues muy rudimentario, muy rústico, muy tosco, un poco confuso al inicio, ¿verdad? Hasta que se establece una forma real. Por ejemplo, ¿verdad? Para los egipcios tienen su propia alfabetización, perdón, su propio alfabeto, para los fenicios su propio alfabeto, para los griegos tuvieron su propio alfabeto, los romanos, y nosotros de esa herencia es que nosotros tenemos nuestro propio alfabeto en el idioma español. Entonces, de ahí es como nosotros venimos desarrollando este léxico. Ahora, ¿por qué lo vamos otra vez a retomar? Porque recuerden que cada grupo va a tener un argot, una jerga de cómo establecerlo. Vuelvo y repito el ejemplo anterior. Alguna vez, tal vez alguien ha escuchado a otra persona y le dice, tiene lumbre, ¿verdad? Es por decir, o sea, si tiene fuego. Y cuando nosotros decimos, tiene fuego, definitivamente no, o sea, lo escucharíamos como que un poco raro. Para nosotros es decir, disculpe, tiene un encendedor, tiene un fósforos. Entonces eso ya me indica a mí que voy a encender una fogata, voy a encender una llama, voy a utilizar fuego como tal. Pero no podría, es raro escuchar a la persona cuando le dice a uno, ¿tiene lumbre? ¿Podría regalarme fuego? O sea, definitivamente son términos que nosotros no empleamos mucho. Es más fácil y coloquial escuchar, regálame un fósforo, ¿verdad? O préstame un fósforo o tiene fósforos. Ya eso me viene a mí a la mente rápido, o sea que lo va a utilizar para encender una fogata como tal. Otra situación, por ejemplo, dentro del léxico regional, es que vamos a establecer algunos elementos o palabras propias que pertenecen a la región como tal. Entonces, por ende, solamente nosotros lo vamos a entender. Ejemplo, nosotros acá en Guatemala, algunas personas le llaman a los niños, a los jóvenes, les dicen patojos, güiros, chispudo, mocoso, etcétera. Términos, vuelvo a repetir, coloquiales y paupérrimos. Sí es fácil decir un niño o una niña, pero la mayoría dice los güiros, ¿verdad? Los patojos. Esos son términos que solamente pertenecen a la región de Guatemala. Si nosotros estamos en México, por ejemplo, a los jóvenes adolescentes se les llaman chavos y chavas y algunos sectores le dicen morros y morras. Dice, ¿cuántos morritos tiene? Para preguntar cuántos hijos tiene, ¿verdad? Según la región que estemos ahí. En El Salvador y Honduras hemos escuchado, ¿verdad? Que le dicen las bichas y los bichitos, ¿verdad? Es decir, los niños y las niñas. Bichitas, niñas, bichitos, niños. Entonces ya estamos nosotros entablando algunas situaciones que se establecen de forma regional. El léxico generacional, pues vuelvo a repetir, esta va a determinar de la familia en la cual nosotros hemos crecido. Tenemos, por ejemplo, costumbres, ¿verdad? Consumos o modos que en su momento la persona viene a desarrollar y las incorpora porque han sido ejemplo, entonces se repite. Muchas veces vamos a tener estos costumbrismos o este léxico costumbrista porque en la familia se ha desarrollado. Muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, que en algunas familias al abuelo se le dice papá, al igual que el padre, ¿verdad? Entonces, en este caso, algunas familias lo toman como un respeto, ¿verdad? Como un segundo padre al abuelito. Entonces, no vamos a escuchar que le digan abuelo o abuela, sino escuchamos que le dicen papá o mamá, ¿verdad? Como tal.
Ese es un léxico que se está estableciendo desde ya. Vamos a encontrar, ¿verdad? Que vamos a utilizar términos que en la familia nosotros pudimos aprender y entonces esa va a ser la repetición. Un día escuché yo a una persona, ¿verdad? Que decía, es que el chirí se cayó y se lastimó y yo me quedé pensando, ¿quién será, verdad? ¿O qué será eso? Hasta me imaginé un animalito y cuando me dicen, mira, es que el chirí se cayó y era un niñito, pero era pequeño. Entonces, ahí, o sea, uno viene y dice, bueno, así fue como creció, así fue como él entendió que era el nombre del niño o del bebé para poderlo tratar y por eso así le llamaba, ¿verdad? Entonces, venimos otra vez al léxico regional. Dentro de esto podemos encontrarlo de forma amplia. Dice calado, que significa conocido, yugar, que significa trabajar, despelotado, es decir, desordenado. En este caso va a irse acoplando a la región que nosotros estemos hablando, ¿verdad? Dice escolazo, juego de azar, diguero, que es una persona fanfarrón. ¿Cómo le dicen a la persona fanfarrona aquí en Guatemala? Es que es bien casaquero, ¿verdad? O sea, la misma situación. Vamos a acoplar el léxico regional según la ubicación que nosotros nos encontremos. Y luego tenemos los indigenismos, que son palabras provenientes de lenguas indígenas. En este caso aquí habla del náhuatl. El náhuatl también es un idioma que dio origen a algunos idiomas mayas. Recuerden que por historia el territorio mesoamericano ha establecido, ¿verdad? A grandes límites de los mayas. Entonces, junto a los mayas, los aztecas, los incas, los toltecas y todas las civilizaciones indígenas en su momento, pues van a tener una similitud. También en su momento, ¿verdad? Se han encontrado, por ejemplo, algunos términos de los indigenismos que en su momento también se ha escuchado, ¿verdad? Dice, hay personas que lo establecen de forma minoritaria. Dice, ¿qué tal marchanta, verdad? Pero ese término es la asociación que se tenía, ¿verdad? Entre los que comerciaban antiguamente. Entonces acá van a ir de acuerdo a los idiomas mayas establecidos según nosotros lo encontremos. Por ejemplo, aquí dice apapacho, que significa abrazo, un chilpayate, que significa un niño, ¿verdad? Podríamos decir chicle, que es la palabra que se usa para goma de mascar, entre otros. Entonces nosotros vamos a encontrar una diversidad de estos indigenismos. Bueno, llevándolo al contexto real de nuestro territorio como tal, entonces vamos a aterrizar y vamos a llegar a los guatemalquismos. En este caso, ¿qué significa esto? Según la Real Academia Española de Lenguaje, en este caso lo establece como no es que pertenezca a un diccionario establecido, sino lo establece como un regionalismo del país. Entonces dice, una palabra uso propios del español hablados en Guatemala, para que no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Ay, pero sí existe en el diccionario, ¿verdad? De la Real Academia. No, lo ha establecido como para reconocimiento de palabras utilizadas en una región, es decir, en Guatemala. Entonces encontramos, dice, chulo, por decir bonito o hermoso, canchito, para llamarle a la persona, ¿verdad?, de cabello rubio, chilero, para establecer algo bonito, también hermoso, algo armónico, chispudo, para decir a una persona que es inteligente, ágil, rápida, ¿verdad? Y volvemos otra vez, o sea, qué fácil es encontrar la palabra adecuada y sinónimos de lo que nosotros, pero si nosotros, o sea, nos quedamos solamente con las palabras del léxico regional, definitivamente es la forma en que nosotros vamos a establecer nuestro idioma.
En este caso vamos a encontrar coloquialismos. Son expresiones conocidas entre los habitantes del lugar. Es decir, ya nosotros sabemos qué significa y por ende, pues muchas personas, ¿verdad? Hablan de esa forma. Dice, pero ponete pilas, ¿verdad? Es decir, o sea, rapidito realice las situaciones y póngase atento, ¿verdad? O sea, esté listo para lo que vamos a hacer. Dice, ¿cómo surgen estas expresiones? El español es un idioma rico y versátil que aún sigue vivo en muchos países. El idioma español es uno de los primeros idiomas a nivel mundial que se habla en muchos lugares. Y por ende, cuando se da la invasión a casi todo el territorio centroamericano, entre otros países, pues se establece lo que es el castellano. Y el castellano en su momento, ¿verdad? Surge cuando vienen los invasores, los españoles, y vienen a erradicar todos los idiomas maternos para poder establecer una similitud del idioma español y con el fin, ¿verdad? O sea, fue doble. O sea, supuestamente castellanizarlos para poder seguirlos sometiendo con el miedo infundido del cristianismo, ¿verdad? Entonces ahí eso es parte de lo que es también el estudio social, ¿verdad? Como tal. Entonces, así es como surge el idioma español en el área del castellano que nosotros hablamos. Las características de estas expresiones son palabras mayas que en su momento tuvieron una combinación con lo que nosotros hoy en día hablamos. Por ejemplo, güiro, canche, brocha, chuco, ¿verdad? Xola, guasa, huiza, pues son combinaciones de ese idioma con lo que nosotros hoy en día hablamos. En este caso, dice de qué manera se pueden utilizar, pues nosotros vamos a utilizarlos según las necesidades que se tengan, ¿verdad? Por ejemplo, un sustantivo mish, ¿verdad? Es decir, que se vino a dormir. Aquí dice como adjetivos cuando se dicen chambón, ¿verdad? Es decir, que la persona, o sea, es medio perezosa. Y podríamos determinarlo en un tiempo verbal, perdón, al presente, pasado y futuro, pero nosotros le agregamos, ¿verdad? Ahí lo que caiga. Dice, solo parrandeando se la pasa. Entonces ahí ya estamos estableciendo, ¿verdad? Un tiempo establecido en todo momento. Entre otros que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, apachar, que es oprimir, bochinche, que es una manifestación, un escándalo, casaca, ¿verdad? Una forma de mentir, entre otros. Chuco, eh, chute, cranear, cuentazo, clavo, entre muchos otros, ¿verdad? Y a cada uno tiene su propia definición según la idea establecida en Guatemala. Muy bien, ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto a los neologismos, los arcaísmos, los anglicismos, los extranjerismos, en las otras que pudimos observar. Ashley, Jacqueline. Todo bien, señor, muchas gracias. Muy bien.